y los abogados tomamos distancia frente a los seres humanos. En el medio apenas estoy empezando y fue Francia, precisamente, gracias a Januario que me invitó, porque yo en Colombia nunca he tenido un evento literario, nunca. Es la primera vez que tengo un evento literario y que he salido en periódicos y todo, eso es increíble, como dices tú, que te viste en el libro. Bueno, yo tenía libros de derecho, pero en un periódico, y en un periódico en Francia, porque me invitaron a Ruanda. Bueno, a través de... En Colombia no ha presentado los libros. En Colombia es que no están en el medio literario, ¿me entiendes? O sea, en Colombia yo no soy escritora, no soy escritora, soy abogada. Ahorita sí, ahora ya puedo llegar a Colombia a decir, en Francia dicen que sí. Entonces, sí me voy a entender, ya tengo, claro, y con los chicos, yo estuve con los chicos y ¿sabe qué me pareció hoy? Que fue muy importante lo que tú estás diciendo, era que yo sentía, y era mi preocupación, porque hablo siempre del horror, y porque siempre voy a hablar del horror y de mi país, del horror, pero no es siempre, es frente a un conflicto armado y frente a la guerra. Y los chicos me decían, nosotros entendemos que esto ha pasado en muchas partes del mundo. O sea, la conciencia es a parar ese horror, a que no exista la guerra, y que si hay la guerra, hay códigos de guerra, hay convenios internacionales, que respetar la población civil, que un herido no se le remata, etcétera, etcétera. Estos chicos decían, eso también ha pasado, y ha pasado en otras épocas en este mismo país, lo decían así, y recordaban temas de guerras, y que lo más impactante es que tenemos esas guerras hoy en día también. Entonces yo creo que sí sirve para una reflexión. Sí, pero los colombianos dicen que no hay guerra. Es que una buena parte de la sociedad colombiana afirma que en Colombia no hay guerra. Es que con relación a su pregunta, y aprovecharía de preguntarle también a Gloria Bernal, es que los intelectuales, los escritores u otros actores de la vida cultural han tenido o van a tener algún papel, algún rol en el proceso de paz, porque eso es importante también. Mucho. Y me hiciste recordar algo terrible, y es que de escritores que se atrevían a hacer eso, pues los han matado, ¿no? Y yo creo que Garzón es un caso que duele en el corazón. O de periodistas o de personas que hablan por los silenciados, los matan. ¿Sí? Yo ya vine una vez a Francia huyendo de la muerte, no quiero venir 2 veces, creo. Mejor me pienso quedar para no tener que volver por amenazas. Creo que va a haber un espacio en la Comisión de la Verdad, porque es un avance importante que tenemos ahora. Y es que en el proceso de los paramilitares no hubo Comisión de Verdad. Ahora va a haber una Comisión de la Verdad, donde hay un espacio que no es lo jurídico, es que lo jurídico se limita a lo frío, cómo fue, cómo lo mató y cómo lo violó, punto. En cambio, dentro del medio de las comisiones de la verdad, es ahí donde se va a tener la posibilidad. Y de hecho, los escritores van a tener una forma no solo de contar, sino de lograr a través del arte, la literatura, la danza, la música, la resiliencia misma. Porque realmente yo lo siento, lo que tú dijiste es cierto. Yo necesito escribir para que salga ese dolor. Entonces pienso que es un medio, que el arte hace eso. Entonces van a tener un papel y hay muchos escritores que son muy sensibles, es que esa es la ventaja. Son sensibles, llegan, están y pienso que eso va a ser lo que me temo, es que vayan a revictimizar. Es decir, me temo que de pronto la gente le gusta un homicidio, ver la sangre que salpique, ¿no? en la noticia, la foto. Eso me preocupa, pero eso lo hacen, escúchame, no sé si hay aquí periodistas, pero de pronto eso tiene mala tendencia el periodismo que los escritores. Los escritores cuidan, es como si abrigaran las palabras, las pulen, las releen 50,000 veces. Mientras que el de las noticias, y sobre todo en vivo, como dices tú, o los Twitter, ¿sí? Es así.
quieren vender. Exacto. Sí. Nos encontremos pues en otro tipo, claro, de novela. Sin embargo, creo que la novela de Carla habla de una cosa que a mí me ha conmovido mucho por razones familiares. Y es el de la palabra trabada. Es decir, que cuando uno sufre guerras, o como hemos sufrido a veces en Francia, la palabra no puede expresarse. Y hay partes de nuestras familias que no hablan. Y eso es un secreto. Sí, porque es que son historias completamente diferentes, ¿no? Pero cuando yo entrevisté a mucha gente para hacer la novela esta de cubanos que estuvieron en la guerra en diferentes periodos, ¿no? Y claro, una cosa que era muy curiosa es que mucha gente no quiere hablar de muchas de los protagonistas. Tú le preguntabas, no sé qué, te decía, olvídate de eso ya pasó. Y tú, claro, yo como estoy fuera, porque con lo que decía, ¿no? La distancia que impone el no tener el dolor tan en la piel, ¿no? Y mucha gente no quería hablar del dolor o que sea. Por ejemplo, una vez hablé con un amigo mío porque un amigo mío que el primo murió en la guerra de Angola y entonces me dijo, bueno, voy a hablar con mi mamá para que me cuente. Y entonces lo primero que le dijo a su mamá es, ay, mijito, ¿para qué tú quieres hablar de eso? Eso ya pasó. Y entonces él le dijo, no, porque es que Carla está haciendo una novela, no sé qué. Y entonces ella le dijo, no, pero es que mi hermana, que era el hijo de la hermana de la madre de mi amigo, ella no quiere hablar de eso. Tú sabes, ella al principio, bueno, me contó él cómo había sido al principio, cuando le dieron la noticia y todo, y luego ya me dijo, de eso no se habla en la familia, no se habla. Ella tiene la casa llena de fotos del hijo, pero de eso no se habla. El hijo está ahí, es como la Estela, ¿no? Esperando, ¿no? Y por eso decía ahorita que era importante contar esas historias, porque el dolor te da el cierto pudor, el pudor de además porque te estás, o sea, estás sufriendo otra vez al hablarlo. Y entonces la gente dice, bueno, hay un personaje aquí en la novela, por ejemplo, la madre del hijo que es la que se queda viuda, que él dice, bueno, ella optó por la cura del dolor por la amnesia, porque ella simplemente apagó el televisor, no quiso escuchar nunca más la palabra Angola, la guerra estaba pasando y todo, pero ella, no quiero saber nada, es el hijo el que se obsesiona por saber. Pero cada cual gestiona el dolor como puede, porque cada individuo es diferente y cada individuo tiene la fuerza o la no fuerza que puede tener. Entonces la manera de reaccionar ante el dolor es algo completamente individual, ¿no? Y lo difícil, bueno, en el caso de nosotros, claro, escuchar a mucha gente para poder, entonces, más o menos contar eso. A mí ahora nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo en qué íbamos a leer, ¿no? Te conocía. Pero curiosamente nosotros sabíamos, sí, ¿no? Nos conocimos anoche, claro. Y entonces, pero casualmente nosotros íbamos a leer una parte que tenía que ver con la... Espera, ya tengo en español, pero déjame ver dónde habíamos dicho que empezamos. Mi tío. Las páginas no sé si coinciden. Pero no coincide en la página, pero era, ¿el capítulo es? Adiós a las armas. Mi tío, ese. Bueno, el padre de este hombre Ernesto tiene muchos hermanos, ¿no? Y entonces, mi tío Miguel estaba rabioso, siempre lo estuvo, lo sé. Nunca aceptó que su hermano ya no estuviera cerca y el único modo que encontraba para expulsar la impotencia eran los gritos. Ahora siento tanta pena por él, por todos, hasta por mí. Siento una rabia parecida a la suya, aunque distinta, muy distinta. Quizás él sea más sabio que yo porque eligió gritar y patear y golpear. Hay quien elige quedarse callado, pero de veras es uno quien elige. Se puede controlar la reacción ante algo que duele. Mi amigo Blado no quería hablar mucho de la guerra, según Baby Ranger, por respeto hacia mí, para no hacerme daño. Pero no creo que fuera eso. Creo que simplemente prefiere quedarse callado, porque hablando vuelve a revivir lo que quizás no quiere recordar. La palabra tiene ese mágico don de reconstruir imágenes.
Antonio tampoco quiso hablar al regreso de su segundo viaje. Y cuando le preguntaba por los últimos días de mi padre, siempre prefirió contarme anécdotas simpáticas, nada más. Las palabras no dichas a veces tienen el poder de hacer desaparecer lo que no nombran. Con Berto ocurrió algo parecido. La guerra es una mierda, fue lo primero que dijo, y casi me manda el carajo. Me pregunto qué imágenes pasarán por las cabezas de todas estas gentes, todos los que estuvieron en alguna guerra. ¿Qué imágenes guardan? ¿Podría el cerebro ser capaz de sepultar todo lo que no quiere volver a ver? Una vez quise ser escritor e inventar historias, ser capaz de construir con palabras imágenes en las cabezas de la gente. ¿Qué pasa cuando tienes las imágenes y quieres que se borren? ¿Qué haces? ¿Te tiras contra la pared o te golpeas la cabeza con las dos manos como hacía el Blado cada vez que hablaba de los rostros que ya no quiere ver? No sé. Yo las imágenes de lo que más me duele siempre tuve que inventármelas. Mi tío Miguelito también habrá tenido que hacerlo. Pero no debe ser lo mismo algo visto que inventado. No, no debe ser lo mismo. La imaginación es modificable. Esa es su ventaja. La realidad es la puta realidad que no tiene botón de rewind. No hay vuelta atrás. Por favor, puedo preguntar. Y Ernesto el 31 de diciembre. Cerraba la década. Pues, ay, sí, Pero yo también cierro década, ¿verdad? Sí, y pensé... Es la mujer, como decía usted, la esposa que le llama el hombre detenido, es el homme entravé. Ya me aprendí en francés. Y claro, porque es un hombre, él se queda detenido en sus 12 años. Pues se sigue creciendo, viviendo, o sea, hace todo, qué sé yo, su mente es de un hombre, ¿no? Pero su vida no progresa, porque además él no elige nada de su vida. Él hace todo el tiempo lo que los demás esperan, y él es el mejor alumno y estudia ingeniería como su papá, y va y a esto, y asume además el rol del hombre de la casa. Que luego su dolor, que es otra cosa también que pasa muchas veces con las víctimas, muchas veces la salida al dolor es inconsciente, sin darte cuenta, le aplicas ese dolor a otra persona y le haces daño a los demás, porque él le hace daño a su hermana, a su mujer, y se lo dice siempre el amigo, le dice, bueno, pero es que, porque es un hombre que además no llora, porque le dicen a los 12 años, los hombres no lloran, y él se aguanta y se pasa años, llora, en la novela llora, una vez, pero se pasa toda su vida con esas lágrimas a aguantar, llorar hace bien, llorar libera, dice, bueno, ya grita, como dice aquí, el tío Miguelito siempre pateaba, gritaba, me cago en Fidel Castro y en el Che Guevara y en la guerra y no sé qué, y por lo menos el tío soltaba, pero este es así, y es el hombre siempre... que además incluso la decisión de irse, porque él se va de Cuba, no es suya la decisión, es la mujer la que le dice, quiero irme y quiero irme contigo, nos vamos. Entonces él una vez más asume lo que los demás esperan, entonces por eso es el hombre que no ha salido de aquella, al principio del primer capítulo él está corriendo con los amigos en el bosque, jugando, y se pierde en el bosque. Y él se ha pasado toda su vida siendo ese niño perdido en ese bosque, hasta que hace algo, porque hay que hacer algo, si no la vida te pasa, o sea, te viven la vida, tú no vives tu vida, te están viviendo la vida tuya, ¿no? Y después y siempre es por hay el eso que es el futuro. hombre detenido, claro, y una de las cosas que decía siempre el padre, después de cada cosa, solo nos queda el futuro, y entonces, bueno, pues el futuro está allí, no está allá atrás. Es importante el pasado, hay que conocerlo, porque es que si no conoces el pasado, si no lo entiendes, si no lo digieres, seguimos haciendo las mismas cosas y siguen existiendo guerras y siguen los muertos y se repite la historia y se repite el infinito si no se habla y si no se comprende el pasado, pero el pasado sirve para proyectarnos hacia el futuro, porque lo que queda es por hacer, lo otro ya se hizo, no se puede reparar, o sea, lo que se hizo ya pasó, desgraciadamente no tenemos la máquina del tiempo, pero se puede aprender, y lo que hay que hacer es eso, o sea, aprender para seguir adelante y que no haya más, que no exista más todo esto, ¿no? Pero él, bueno, hasta... Transmitir también, porque hay un personaje que dice, me parece, lo recuerdo así, que los gobiernos, bueno,
¿Por qué a los gobiernos les gustan los jóvenes? Porque a los Porque gobiernos... los jóvenes no tienen memoria, porque están vírgenes y se pueden manipular, claro. Se pueden manipular. Y entonces ¿Quién le invita a escribir en su blog justamente para que no sean manipulados. Claro, porque dice, si tú no sabes, y cuando no sabes, te crees la primera historia bonita que Claro, te cuentan. Pero si exacto. sabes, bueno, ya la historia me la tienes que contar de otra manera, porque yo puedo decir no, pero espérate, que yo sé alguna cosa, ¿no? Entonces, por eso es una novela sobre la memoria, sobre la importancia de la memoria y o sea, guardar la memoria personal y además la memoria colectiva, porque esto fue una... el tema de Angola es muy sensible en Cuba, porque hay mucha gente que tiene, o sea, fueron 15 años, por tanto 2 generaciones enteras estuvieron ahí yendo a la guerra. Es un tema que divide a los cubanos completamente, o sea, por eso en la novela todos los personajes discuten todo el tiempo, porque no hay sobre una guerra no puede haber una opinión. Y entonces es una guerra que divide a mucha gente por dolores personales directos o por concepto o por ideología. En fin, pero durante muchos años, cuando se terminó la guerra en el 91, cuando se retiraron todas las tropas, empezó los años 90 en Cuba, que fue la gran crisis, el periodo especial, y entonces estábamos más ocupados en saber qué íbamos a comer mañana y cuándo venía la luz. Y entonces sobre la guerra se dejó hablar, y era una cosa que había pasado el otro día, y de pronto, yo creo que todavía el duelo se hizo cuando los muertos y todo, ¿no? Pero los duelos de una guerra no se hacen de un día para otro. Mira, vamos a hablar ahora, estuvimos a 15 años, bueno, ya está, entonces pasó esto, ya está, se acabó, andiamo avanti. No, o sea, el duelo es una cosa que requiere mucho más tiempo y para comprender, para entender, y eso faltó todavía. Después se empezó a hablar de la guerra en los años 2000, por ahí, pero también siempre está a la versión oficial, que es la parte gloriosa, que hubo mucho de gloria en esa guerra, hubo un montón de gente que fueron, y hay héroes de verdad en esa guerra, pero no todo ese el color de una guerra, es una guerra. Y entonces yo creo que es un tema que hace falta volver. Salieron muchos, cuando se terminó la guerra salieron muchos cuentos, y en muchas novelas cubanas sale el tema. Yo tengo, de hecho, en mi primera novela hay un personaje que ya va a Angola y regresa. Pero yo creo que es un tema que hay que volver a hablar, y sobre todo porque yo hablando con cubanos... Está el proceso también de los generales, de Ochoa y todo, claro, y de eso, por ejemplo, no se habla oficialmente. Claro, de eso no existe. Eso han hecho un documental sobre todo los años de la guerra, y ese pequeño pasaje no se menciona. Y es una cosa que dividió además muchísimo el país. Y a mí una cosa que me preocupa, por ejemplo, hace poco en Cuba, hablando con una muchacha, la hija de una amiga mía que está en la universidad, y le pregunté ¿qué sabes tú de la guerra de Angola? Me dijo, sí, sé que Cuba estuvo, y bueno, lo que ustedes cuentan, que ustedes se ponen a hablar y eso, pero en la escuela dieron nada. Y digo, pero no es posible, la historia, o sea, dice, no, se estudia mucho antes del 59, antes de la revolución, y después del proceso revolucionario se cuentan algunas cositas, pero digo, la guerra, como un muchacho de 20 años cubano no va a saber muchísimas cosas sobre la guerra de Angola, que fue el otro día, y los protagonistas están ahí, porque fue hasta la gente de mi generación. Cuando teníamos 18 años, iban al servicio militar. O sea, fueron gente hasta el otro día, que están ahora, que tienen 40 y pico años. Entonces eso no se puede olvidar. Si un país olvida su memoria reciente, ¿dónde va el país? O sea, no se puede. Y entonces por eso es importante que volver a todos estos temas, ¿no? Yo no soy emigrada política, exiliada política. Yo me fui hace 20 años, en el año, casi ya 20 años, en el 98, me fui, porque en Cuba vivir era bastante complicado en los años 90. Siempre, aparte, también siempre he tenido un espíritu muy viajero y sí, y entonces siempre me ha gustado siempre quise vivir en otros lugares. Pero aparte el país en los años 90 era muy difícil, era complicado. Yo viví hasta el 98 y esos años fueron dificilísimos. Sobre todo yo siempre digo, a mí es que me acosté a dormir y al otro día me levanté y me habían cambiado el país y no me enteré. Porque el cambio fue muy, muy brusco. De los años 80, o sea, después en el 89, cuando tumbaron el muro de Berlín, yo estaba en la universidad. Y yo había empezado la universidad en el 87 y yo tenía un montón de planes para en el 92 cuando me graduara. Lo que iba a hacer con mi primer salario, yo tenía muchos planes.
Y entonces, lo que no habían planeado es que el mundo me iba a cambiar la vida. Y entonces tumbaron el muro de Berlín en el 89, se terminó la guerra de Cuba, de la guerra de Angola, Cuba cayó en el periodo especial, empezó el periodo especial, seguía el embargo de los Estados Unidos, que sigue existiendo el embargo. Se acabó la Unión Soviética, se acabó todo, y con el primer salario mío me dio para comprar una caja de cigarros y me quedaron unos pesos, así, fumé. Entonces eso fue mi primer salario, entonces claro, y yo me gradué de ingeniería electrónica y pasábamos 8 horas sin electricidad. Entonces yo iba a un centro de trabajo donde había computadoras apagadas, hice muchos amigos, fue un periodo de mucha amistad. Y entonces claro, entonces de pronto todos los sueños, y luego cada año iba peor. Porque empezó en el 91, el 92, el 93 fue el año cero. Bueno, yo tengo la novela que se llama Van Año Cero porque es 93, que era así, tú decías, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, de verdad, y habían hablado de la opción cero, se llamaba la opción cero porque íbamos a vivir con cero, con todo, vivimos con 0,2, casi todo, ¿no? Pero así, yo me río porque yo me voy a reír siempre de todo, porque para mí la risa siempre, pero fueron años muy difíciles, entonces no veía sobre todo el futuro, y fueron años de inmigración muy fuertes, y se podía ir sin problema. Era complicado salir porque había que pedir permiso, había que pedir muchos permisos, pero se podía salir, se lograba. En los años 90 salió muchísima gente, sobre todo en los años 90 cambiaron una cosa en la política de inmigración, porque antes de los años 90, todos los cubanos que se iban y se quedaban fuera no podían volver. Eran inmediatamente ya exiliados, pues el país los condenaba, ¿no? Luego en los años 90 dijeron no, cambiaron. Y entonces mucha gente daban permiso de salida o permiso de residencia en el exterior. Entonces estábamos autorizados y te dejaban volver. No todo el mundo, había gente que era considerado, pues políticamente no podía regresar. Y eso sigue existiendo. Y entonces ya mucha gente de mi generación se fue en los años 90 y se iba y podías estar un año fuera, 11 meses, después volver, y después entonces la gente lo que hacía era vivir fuera, pero volvía, marcar tarjeta y regresar, y así, ¿no? Y entonces así se fue, la mayoría de mi generación, de mis amigos, la mayoría está fuera, y se fueron así, yendo y volviendo. Y luego ahora han ido cambiando, eso sí es una cosa que ha cambiado en los últimos años, que ha cambiado la política de migración, porque ya quitaron el permiso de salida, y ya ahora hay más facilidades de movimiento de la gente, ¿no? Ahora, bueno, queda ¿Y has vuelto? ¿Y tú has vuelto? Yo vuelvo, sí, porque yo tengo mi familia allá y vuelvo, sí, tengo mis padres, pero para mucha gente, por ejemplo, que eso es un dolor muy grande, la gente que se iba y de pronto no, pues además ni todo el mundo se iba por problemas políticos directamente, la gente se inmigra en todas partes del mundo, inmigración es una cosa que no inventaron los cubanos, es viejísimo, ¿no? Y entonces, y la gente que se iba antes no podía regresar y se murió tu familia y tus padres y no los viste y era horrible. Ahora, por fortuna, ya hay todavía gente que seguramente no puede regresar, que no. Pero bueno, ahora han cambiado bastante la política de migración. Y escribir. Yo decía ayer, yo prefiero hablar en francés porque si me ponen el play en español, me la... No, es que soy de espíritu acelerado. En general los cubanos hablan muy rápido. Y eso que yo considero que estoy hablando despacio porque estoy pero si hablo de manera clara, porque a veces me cuesta. No, si yo hablo con cubanos no me entienden nada. Se ve que le gusta reír. Sí. A mí también. Sí, Pero, sí. Y se nota en el libro el humor, ¿sí? Pero también el juego con los títulos de los capítulos. Claro, sí, porque era ese... Pues todos los títulos de los capítulos tienen un título de una gran novela, ¿no? De la literatura universal. Y es bonito después ver al final el índice porque es una gran biblioteca, ¿no? Y es que ahí era porque es parte también de información del libro. Primero, pues bueno, el personaje lee mucho. Ernesto lee mucho, quería ser escritor, y entonces son como los libros que él va leyendo en los diferentes periodos de su vida, que son libros de formación que yo leí cuando tenía esas edades. Y luego el título sugiere siempre algo que pasa en el capítulo, ¿no? Entonces me pareció, pero estaba contando ayer que la idea de hacer el capítulo así surgió porque el personaje se llama Ernesto, y entonces en español el título, que no sé todavía cómo es en francés, pero es algo de Constance, de Oscar Wilde,
es la importancia de llamarse Ernesto. Y Ernesto, mi personaje, lógicamente, como nació en el 69, después de la muerte del Che Guevara, se llama Ernesto por Ernesto Che Guevara, o sea, como tanta gente de mi generación. Y entonces, claro, era ese. Y entonces, claro, me pareció que la importancia, porque él lo dice, dice, yo llevo, o sea, yo desde mi nacimiento estoy marcado por la historia. Y entonces, la importancia de llamarse Ernesto se llamaba el primer capítulo, que ya no existe ese capítulo, porque después cuando corté y borré y ves, quedó absorbido con otro. Y pero fue la idea original, era eso, ¿no? Y me parecía un juego bonito, además así. Y me releí todos esos libros mientras escribía y son todos una maravilla. Una pregunta. ¿Su nombre se escribe con K por Karl Marx? No. Eso me lo dicen un montón y dice, ay, Carla, con K, con Carla Marx. Digo, no. Mi mamá le gusta mucho la K. Entonces yo tengo mi hermana tiene una K, mi hermana es Saskia, Olivia Saskia y tiene la K. Y mi primo Jacek porque tiene la K porque le gustaba la K. Pero no tiene que ver Es con que es la influencia de la presencia soviética. Bueno, pero de mis años hay muchos, Vladimir, Volodya, Alexander, muchísimo, claro. Sí, uno sabía, por los nombres no sabe la edad de la gente. Bueno, es que hay alguna otra pregunta o comentario, que me parece que es la hora, ¿no? Sí. Yo quisiera, Tan lindo. entonces, para que pasemos a los libros, de dejar el único libro que tengo, si me permite, Sí. de dejarle acá a la biblioteca. Sí. Y bueno, también se los podría mandar por PDF, pero, entonces, pero ambas bonito cosas si dejas que les voy a dejar a ustedes para que lo puedan leer, sacar copia, lo que quieran, fotocopiar. Y si nos lo que puede sea. mandar por PDF Y para el PDF club, también. porque el club lo vamos a leer. Así que